Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este momento de presentación de la Semana Virtual UNIPE 2021, segunda edición. Este es un espacio que propuesto desde el Observatorio Educativo y Social de la UNIPE para pensar la producción de conocimiento a partir de los datos provistos por los sistemas de información socioeducativa. Para el encuentro de esta tarde pensamos con el equipo del observatorio un momento de intercambio con un especialista de reconocida trayectoria sobre la temática, Néstor López, a quien agradecemos muchísimo se haya hecho el tiempo para estar aquí compartiendo este momento con quienes estamos presentes y con quienes luego retomarán este encuentro en diferido por video desde la plataforma de la UNIPE. El tema específico que nos convoca, que seleccionamos, es la relación entre la dinámica social y la dinámica educativa, los desafíos para los sistemas de información. Hablar de sistemas de información nos lleva a una mirada sobre las principales fuentes de información oficiales nacionales, por supuesto desde las particularidades territoriales que atraviesan nuestro país, con una mirada puesta en las desigualdades sociales y educativas, preguntándonos sobre los alcances y desafíos de los sistemas de información existentes para dar cuenta de las mismas. Informes de UNESCO, BID, CEPAL, UNICEF, organismos oficiales y otras organizaciones e instituciones, entre ellas las académicas, como la UNIPE, proveen diagnósticos en base a informaciones estadísticas sobre los principales focos de interés sobre la dinámica social y educativa, con perspectiva nacional y comparativa, con fuerte señalamiento en las brechas existentes en diferentes dimensiones sociales y en el acceso a la educación entre los distintos sectores de nuestra sociedad. Vamos a solicitarles a quien no tenga muteado, mantener los micrófonos cerrados. Gracias. Perspectivas que por supuesto apuestan al uso de la estadística para la planificación y desarrollo de políticas públicas, así como la generación de conocimiento para la investigación y la planificación institucional, y campos específicos como también ser y de particular interés en el contexto institucional en que hoy estamos insertos, ¿por qué no la gestión escolar? En el campo educativo, tópicos relevantes convocan a la reflexión sobre las fuentes de información y la evidencia que las mismas proveen sobre temáticas tales como la inclusión educativa en los distintos sectores sociales, los aprendizajes y desigualdades sociales, las trayectorias escolares en los distintos niveles y modalidades educativas, y entre los diferentes sectores sociales, la formación docente, entre otros tantos posibles temas. A su vez también surgen reflexiones e interrogantes de actualidad respecto a los desafíos de las fuentes de información para su desarrollo en el contexto de pandemia, en la esfera social, en el creciente escenario de incrementos en la región, en los niveles de pobreza y desigualdad social, en los mercados de trabajo, etc. En el campo educativo, en el contexto del acceso a la continuidad pedagógica, en el escenario de la pandemia que estamos atravesando, y la evaluación de aprendizajes en dicho escenario, la asistencia escolar en esquemas bimodales, etcétera, que sin ninguna duda generaron el surgimiento de múltiples tensiones en los sistemas de información socioeducativa, plasmadas en los desafíos para las fuentes de información para su implementación, continuidad comparativa, de actualización, relevancia de nuevas dimensiones y aspectos a incorporar, nuevos relevamientos, etcétera. Bueno, sin más introducción voy a dar la palabra a Néstor López, que referirá desde los sistemas de información a dos interrogantes principales: de qué modo la dinámica social configura las expectativas, las experiencias educativas de las nuevas generaciones, de qué modo los sistemas educativos de un país inciden en su dinámica social. Para quienes no conocen su recorrido, Néstor López es sociólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad académica, tanto en la docencia como en la investigación, se centra en el análisis de la estructura social de los países de América Latina, en la dinámica de los mercados de trabajo y en la relación entre la dinámica social y las políticas educativas. Cuenta con numerosas publicaciones, entre libros y artículos de revistas. Ha sido docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente lo es en la Universidad de Cuyo y en la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además fue docente invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de las agencias de Naciones Unidas, inicialmente en la oficina de UNICEF Argentina y desde el año 2000 hasta el 2020 en el IPE UNESCO. En esta institución se desempeñó como coordinador de investigación y desarrollo de la Oficina para América Latina y en el 2003 creó el CITIAL,
Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina. Actualmente realiza trabajos de consultoría, investigación y asistencia en el campo de las políticas sociales y educativas, así como en el análisis de la estructura social en los países de América Latina. Bueno, para organizarnos les proponemos mantener los micrófonos cerrados para que luego de la presentación podamos dar lugar a preguntas y comentarios. También somos pocos, así que podemos ir haciendo este intercambio y estas consultas a medida que surjan, pero de lo contrario, bueno, Néstor, vos nos dirás si preferís que mantengamos las consultas por chat y luego retomarlas al final para organizar el espacio de la presentación. No, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, a vos, a Melina, y bueno, y a quienes se acercaron a esta mesa, que da casi como para una mesa con café en el medio y charlar todos tranquilos y juntos, ¿no? Y compartir esta conversación. No, tomémoslo como una conversación. Yo tengo acá algunas notas que me preparé para más o menos orientar, pero es más que nada compartir algunas experiencias o reflexiones que tienen que ver precisamente con este desafío de cómo pensar las relaciones entre lo económico, entre lo social y lo educativo, desde los sistemas de información. Y bueno, como señalabas al final de la presentación, yo armé en el año 2013 el SITEAL, y entonces en gran medida lo que quiero compartir con ustedes fueron como reflexiones o definiciones que hubo que ir tomando en el origen del sistema y a posteriori, digamos, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, en principio, hablamos de sistema de información, hay muchos, yo puntualmente tengo en mente básicamente dos tipos de sistemas, los que funcionan dentro de los ministerios, en las áreas ministeriales, muy ligados a las áreas de planeamiento, y lo que podríamos llamar los observatorios que hay fuera del ámbito ministerial. Algunos son de espacios públicos, como las universidades, como es el caso del Observatorio de Educación del UNIPE, o muchos otros que hay. Algunos están vinculados a ONGs o sector privado, o podemos pensar los observatorios que hay en el ámbito de las Naciones Unidas, como sería el caso de CITEAL. ¿Qué tienen en común todos estos espacios? Que es un ejercicio de sistematización regular de información, en general utilización de información de fuentes secundarias, es tratar de hacer el mejor aprovechamiento posible de la información que hay para poder ir haciendo un aporte, y en este caso pongo el foco en dos funciones, una que tiene que ver con aportes para el planeamiento de la política, o sea, aportar información que de alguna manera enriquezca los espacios de debate de la política educativa en general, pero me parece que para la política pública, o la política social. Y por otro lado, creo que estos espacios son espacios también muy relevantes para la incidencia en la agenda de debate, para la incidencia en las demandas de sociedad civil, de todos los actores de la comunidad educativa y de la comunidad en general. Me parece que hay como, siempre imagino estos espacios como espacios con estos dos usuarios, el decisor de política, pero también el ciudadano como aquel que valida o demanda sobre esas políticas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ese es el recorte. Uno podría pensar sistemas de información desde perspectivas mucho más amplias, pero en este caso me parece que la idea es poner el foco en estos, en aquellos espacios que tienen claro incidencia, están pensados para tener incidencia en la política, en ese doble sentido, en el diseño y en la demanda, en el debate de la política. Hablar de la relación entre dinámica social y educativa claramente es un tema gigante, digamos, es un tema digamos, es la razón de ser de la sociología de la educación desde Durkheim para acá, o sea que sería tremendo abordarlo en clave conceptual. Acá el énfasis lo quiero poner en esta conversación en aspectos más de índole metodológica, que tiene que ver cómo podemos tratar de reflejar esa compleja relación en cierta información, en ciertos observables, digamos, que son posibles de ir reconstruyendo y dándole seguimiento. Y como decías al final del día, si bien esa relación es muy compleja, ¿no? La relación entre el sistema educativo, establecer relaciones causales ahí es muy difícil, hay un ida y vuelta permanente, hay un impincamiento de esos procesos muy intensos. Uno puede hacer el ejercicio analítico de encontrar dos esquemas causales, digamos, o por lo menos dos relaciones de determinación posibles, o de incidencia, de influencia, que es una de lo social sobre lo educativo, y cuando hablamos de eso, fundamentalmente, uno puede pensar en las trayectorias educativas de las nuevas generaciones, niños, niñas, adolescentes, donde ahí
el contexto social en el que viven tiene un impacto muy fuerte en esas trayectorias, entonces podemos encontrar y podemos establecer una relación de causalidad en ese sentido. Y la segunda, ya pensando más en el mundo adulto, uno puede pensar, invertir esa relación y pensar cómo el capital educativo que una persona tiene incide en su proyección económica, profesional, e incluso en su calidad de vida, etc. O sea, entonces ahí estaríamos, de alguna manera, revirtiendo la relación causal, pasaría a ser la educación, diría la variable independiente, ¿no? Que explica mucho de lo social. De hecho, en la base de datos de CITEAL nosotros teníamos dos bases diferenciadas, donde una estaba toda aquella información donde la educación quedaba como variable dependiente de lo social, y la otra que estaba como independiente. Si ponemos el foco en el primer punto y tratamos de pensar sobre todo la educación de nuevas generaciones, la pregunta que uno se hace es ¿qué explica las desigualdades? Las desigualdades en los niveles de graduación, en las trayectorias educativas, en los aprendizajes, o sea, ¿cómo podemos explicar las desigualdades que existen en la forma en que distintos chicos y chicas viven su experiencia educativa? Y ahí, como decías vos, esta discusión nos lleva a pensar en fuentes. Hay dos fuentes que son privilegiadas, ¿no? Que son en principio las encuestas de hogares, en el caso de la Argentina, la encuesta permanente de hogares, del INDEC, y la otra son los censos de población. ¿Por qué son fuentes privilegiadas? Porque son dos fuentes que, si bien tienen muy poca información en términos educativos, solo tienen la pregunta sobre si las personas asisten o no a un establecimiento educativo, en caso de que sí, cuál es el nivel, o el grado o año que está cursando, el caso que no, cuál es el máximo nivel que alcanzó. Puede haber algunas preguntas más sobre si va a una escuela pública o no, pero no hay muchas más. Son esas dos preguntas, esas 3 o 4 preguntas nada más. Pero que esas preguntas vinculadas con toda la información que viene en esas fuentes de información, que tienen que ver con aspectos que tienen que ver con las características del contexto, información de composición de la familia, de ocupación, niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera, le da una riqueza tremenda. El otro gran aporte que hacen esas fuentes es algo que no existe casi en las fuentes que son de origen más educativo, es que nos permite poner la mirada en quienes están fuera de la escuela, ¿no? O sea, generalmente todos los sistemas regulares de información que se producen de carácter administrativo, etcétera, etcétera, los estudios sobre aprendizaje, casi todos los otros fuentes de información que remite la educación, que se produce dentro de los sistemas educativos, se pierde la posibilidad de hablar de quienes quedan fuera de la escuela. Ese es uno de los grandes aportes que tienen tanto las encuestas de hogares como los censos. Y ahí, cuando uno se hace la pregunta sobre cómo podemos explicar la situación educativa de los chicos en la escuela inicial, primaria, secundaria, digamos, o sea, hasta la adolescencia, que es donde mayoritariamente los chicos viven en contexto de su hogar originario, ¿no? O sea, incluso en los adolescentes el 90 y pico % vive todavía con algunos de sus padres en un clima de lo que podríamos llamar su núcleo familiar primario. Las explicaciones respecto a qué pasa con estos chicos las tenemos que encontrar en el análisis de su situación familiar. Lo que es todo un desafío, el análisis de familias, cuando uno lo piensa en clave de encuestas de hogares, o en clave de este tipo de fuentes, cuánta información nos ofrece la fuente para reconstruir la familia, hasta dónde podemos llegar en esa reconstrucción de la familia, pero el caso de la EPH tiene por lo menos los elementos básicos como para poder encontrar todos aquellos convivientes. Me acuerdo que cuando uno era estudiante yo he sido encuestador de la encuesta permanente de hogares, y la consigna es, se define hogar como aquellos que comparten la misma olla, ¿no? Me parece linda esa imagen, pero cuando uno entra a una casa y hay un montón de gente, bueno, ¿cómo uno determina cuántos hogares hay ahí adentro? Bueno, lo que intentaba descubrir era cuáles eran esos núcleos de la misma mesa que remite a la idea de economía compartida, digamos, ¿no? O sea, los que comparten la misma olla. Entonces, la encuesta permite esa aproximación. Y ahí son varias las preguntas que yo creo que son relevantes, que nosotros hemos trabajado bastante en CITEAL, algunas forman parte de los indicadores que se pueden compartir en la base que está online, otros los hemos utilizado en algunos análisis complementarios que hacíamos, algunos documentos extras que eran. En primero, bueno, la primera pregunta que uno se le ocurre, el nivel socioeconómico del hogar,
¿no? O sea, claramente, y ese es uno de los factores que más explica las desigualdades educativas, el nivel socioeconómico del hogar. Ahí es interesante la discusión respecto a cómo uno se aproxima a la idea de nivel socioeconómico. La habitual es el nivel de ingresos, la estructura de deciles, o sea, ingresos bajos, medios, altos, establecidos en función de los ingresos per cápita. Digamos, ahí hay que trabajar el per cápita porque es el que sintetiza el ingreso promedio del hogar. Lo que tiene de bueno esa estructura es que uno puede armar varios cortes, o sea, no remite por ahí a la más pobre de todas las aproximaciones, que es dividir el mundo entre pobres y no pobres. Para mí, digamos, esa es prácticamente inadmisible. Creo que ahí hay un problema serio de cómo se trabaja el tema de la pobreza y los efectos que tienen los análisis que dicotomizan la sociedad en pobres y no pobres. Creo que las estructuras decílicas nos permiten avanzar en escalonamientos, digamos, en una segmentación de la sociedad en varias escalas, donde incluimos una diferenciación de lo que pueden ser los sectores medios altos y demás, expresados en términos de ingresos, lo cual tiene sus limitaciones. Ahí hay un punto interesante para reflexionar, que es que cuando uno ve la información que está relevada en una encuesta, el 99% de la información que ahí está es información de coyuntura, es información de actualidad. Es cuál es la situación hoy, cuál es la situación hoy respecto al trabajo, cuál es la situación hoy respecto a la vivienda. Si bien esos datos tienen cierta estabilidad en la historia de vida de las personas, también en la historia de vida de las personas hay zigzagueos que en la encuesta se diluyen esos zigzagueos, pero lo que hacen es, como nos estamos encuestando a un montón de gente que está zigzagueando en la vida, los límites entre unos y otros empiezan a ser como imprecisos. O sea, no hay nada que corte rígidamente por esos movimientos. No puedo pensar que una persona que hoy está en el nivel de ingresos alto, en breve puede estar en el bajo, pero sí puede estar en el ingreso medio alto. Entonces se nos desdibujan los límites entre un escalón y el otro, digamos, y eso hace que a veces las estadísticas no sean tan contundentes. No es tan grande la diferencia entre un nivel de ingreso y el que está al lado, pero en gran medida porque las personas que están en esos niveles de ingresos pueden estar zigzagueando entre un espacio y el otro. Hoy le tocó de un lado, la encuesta al año siguiente le puede tocar el otro. Y eso tiene que ver con que siempre estamos trabajando con datos de coyuntura. Toda la información que tenemos es un dato de actualidad. El único dato, o uno de los pocos datos, pero yo diría el más potente, que no es un dato de coyuntura y que es un dato estructural que nos habla del origen social de esa familia, es la educación de los adultos, ¿no? O sea, si yo estoy ante una familia cuyos adultos tienen nivel, son universitarios, supongamos, más allá de la credencial que tengan o no, me habla de su historia de vida. O sea, si un adulto está en la universidad, me puedo imaginar que es un adulto que nació en una clase media, que tuvo un contexto y demás, y más aún si lo contrasto ese dato con el adulto que tiene primaria incompleta. Entonces, ahí a mí me parece que, y ahí es donde aparece la posibilidad de utilizar el clima educativo como una variable independiente, una variable que instaló la CEPAL hace ya algunas décadas, y que para mí me parece, y ahí sí, ese desdibujamiento del límite entre uno y otro que responde digamos, a los zigzagueos en las trayectorias de vida de las personas, desaparece, y cuando uno trabaja con escalones que se definen a partir de la educación de los adultos, las distancias, los contrastes que vamos a encontrar en las trayectorias educativas de esos hijos suelen ser más fuertes. Es muy interesante ver eso. O sea, la variable clima educativo tiene una capacidad de discernimiento respecto a la forma de proyectarse en las trayectorias educativas de los chicos y de las chicas, que es muy superior a la que tiene el nivel de ingresos. Entonces, en lo personal, yo siempre creo que hay que avanzar hacia esa aproximación, entendiendo la diferencia no como expresión del capital educativo de los padres, que uno tiene título y el otro no, que en algún aspecto lo es, sino fundamentalmente entendiéndola como expresión de la historia social de esa familia, como un efecto de acumulación, como un efecto estructural fundamental que está ahí. ¿Qué dificultad teníamos nosotros cuando utilizábamos esta variable, que suele utilizarse en los niveles de cortes en hasta 6 años, 6 a 12, que de alguna manera remiten a los niveles, a los años correspondientes a primaria completa, secundaria completa, además? Es que en algunos países, como Argentina, Uruguay, Chile, prácticamente ya no hay familias, no hay adultos con menos de 6 años de escolarización. Digamos, o sea, ahí aparece una dificultad, y es si uno quisiera utilizar clima educativo bajo, medio y alto con un estándar internacional,
países como los del Cono Sur y algunos más de América Latina quedan fuera porque ya prácticamente no hay familias que podrían ser de clima educativo bajo. Entonces ahí... Trabajando más en construcción, vamos a trabajar con unas chicas becarias que trabajan en el grupo de Gabriela Manrique. Eugenia, hay que pedirle, por favor. Ahí está. Ahí se muteó Eugenia. Me muteaste a mí también, pero bueno, acá estoy. ¿Me escuchan, no? ¿Estoy? Sí. Decía que si uno, por ejemplo, en el caso interno de Argentina, decidiera esa aproximación, tendría que ser una escala propia, una escala DOC, de acuerdo a la distribución de las familias en ese esquema de la escolarización de los adultos, pero a mi juicio es mucho más potente, es mucho más defendible conceptualmente y tiene mucha más capacidad de explicar diferencias que cuando trabajamos con ingresos, sobre todo en momentos de tanta liquidez, como diría Bauman, en el que uno anda yendo y viniendo en distintos espacios de la vida laboral. El otro punto sumamente interesante de hacer, y que creo que es un punto que hay que analizar y darle seguimiento en ese sentido, es la composición del hogar, no solo por las implicancias que tiene este tema de el crecimiento del porcentaje de hogares con jefatura mujer exclusiva, etcétera, etcétera, sino por las dinámicas intrafamiliares que se generan. Y poner la mirada en las dinámicas familiares son sumamente interesantes. Hay una que en Citial lo venimos haciendo muy desde el comienzo, que es cuál es la relación del hogar con el mundo del trabajo, ¿no? Y ahí uno lo que puede ver a partir de la encuesta es cuántos de lo del hogar trabaja, hogares donde solo trabaja el jefe, de hogares donde solo trabaja jefe y cónyuge, pero ahí aparece también hogares donde quedan los adolescentes involucrados en el trabajo, que aparece ahí como un factor determinante, podría decir, del tipo de trayectorias educativas que estos chicos pueden llevar adelante. Entonces, nosotros hemos estudiado, digamos, en algunos trabajos que está analizado incluso cuál es el porcentaje de ingresos que aportan los chicos en la economía del hogar. Todo eso se puede ver con las encuestas de hogares, y lo que uno veía es que posiblemente, no sé, siempre recuerdo que era cercano al 30%, y ese dato lo he visto actualizado y sigue siendo algo así. O sea, en hogares de muy bajos ingresos, los chicos aportan más o menos el 30% del ingreso del hogar. Esto es fuerte porque los chicos tienen bajos ingresos, pero en esos hogares de bajos ingresos eso tiene un peso muy fuerte. Ahí es donde aparece el tema del valor que puede tener una beca, o sea, ahí hay un indicador fuerte de algo que se puede intervenir. Y después, Vanessa de Alessandre sumó a este análisis de las dinámicas intrafamiliares no solamente el tema del trabajo, sino el tema de las tareas de cuidado. Es muy difícil en las encuestas de hogares encontrar eso, pero la estrategia que ella utilizó es, en principio, identificar hogares con cargas de cuidado fuerte. Por ejemplo, hogares donde hay niños menores de 5 años, de 4 años, uno puede establecer el umbral que uno quiera, ¿no? Y ella lo que pudo comprobar, y que también lo publicó en alguno de los trabajos en Citial, era cómo las tasas de escolarización de las adolescentes solían ser más bajas y la del abandono mucho más temprano en hogares con carga de cuidado de niños menores de determinada edad. Podía no haber, o sea, independientemente del vínculo familiar que pudiera tenerse esa adolescente con ese niño, que sea hermano, madre, lo que fuera, lo que se veía es que donde hay niños, alguien se tiene que hacer cargo, y en los hogares más pobres quienes se hacen cargo son las adolescentes. Los famosos, bueno, todo esto se hizo visible a partir de indagar quién eran los famosos y mal llamados ninis, digamos, ¿no? Que en el estudio donde trabajan, cuando se ve que el 80% más o menos son mujeres, es donde ahí aparece todo el tema del trabajo doméstico no remunerado, del tema del cuidado, y ahí, nuevamente, las encuestas de hogares permiten verlo esto y dimensionarlo bastante bien. Uno puede sumar como carga de cuidado la existencia de adultos mayores, de alguna persona con discapacidad si la fuente lo permite, pero claramente uno puede apreciar cómo ese indicador funciona, y ahí, nuevamente, es un indicador que daría elementos para pensar un elemento de política. O sea, son indicadores que me parece que es importante darle continuidad y seguimiento, porque no daría la medida en que se instale alguna política, algún plan nacional de cuidado, se expandan las políticas de cuidado, a la medida que vaya premiando el tema del cuidado en la agenda pública, uno debería esperar que esos indicadores se fueran modificando. Uno se puede preguntar, cuando quiere tratar de entender la educación de los chicos, como una expresión de la situación en la que está su familia, pero también uno puede pensar
como una expresión de la situación en la que está su comunidad, el lugar donde vive. Y ahí es donde los censos de población tienen un elemento extra para aportar. Y ahí quiero compartir con ustedes dos experiencias que muestran ese potencial. Una es, hicimos con Cora Steinberg en México un trabajo muy interesante que fue con los datos del Censo Nacional de México, con una desagregación a nivel de localidad. Ellos llaman localidad toda aglomeración de más de, creo que, no sé, un número chico de habitantes, muy chico. Y lo que podíamos ver era definir características del territorio. Entonces uno podía hacer una especie de reticulado muy fino, donde uno podía caracterizar el territorio, en principio a partir de elementos de infraestructura, que es información que da el censo, por ejemplo, si tienen agua potable, si tienen pavimentos, recolección de basura, ese tipo de cosas que hacen un poco a poder imaginar la infraestructura del contexto. También uno puede trabajar sobre, obviamente, los niveles de pobreza o no, que están muy ligados a esos elementos, por lo menos en los datos del censo, la pobreza está muy ligada al clásico NBI, pero también uno puede ver ahí el tipo de ocupación preponderante, o sea, si son áreas que trabajan fundamentalmente en temas de la industria, en actividades agropecuarias, que son las localidades más cercas, más ligadas al mundo rural. Aparecen algunos núcleos muy específicos, que son comunidades con un fuerte foco en la actividad minera o en la actividad pesquera, etc. Y también uno puede ver ahí elementos como porcentaje de población indígena, porcentaje de población migrante y demás. Entonces uno hace una configuración del escenario en el que viven los chicos, y uno después puede analizar la situación educativa de los chicos en función de esos escenarios. El esquema es sumamente rico, o sea, trabajar con información de esas características enriquece muchísimo el tipo de información que uno puede dar, y también es una información que uno puede, a partir de un mapa inicial, también que esto se actualiza, uno podría decir, cada 10 años, pero uno puede generar por lo menos una primera matriz que después con otras fuentes intentaría darle seguimiento. Para nosotros fue sumamente enriquecedor, y fue a partir de ese estudio que decidimos intentar hacer en Sitial, con esa lógica de cada 10 años, un análisis de los contextos educativos para poder darle seguimiento. Lo que sucedió ahí fue, bueno, lo hicimos en una década y después no le pudimos dar continuidad a la otra porque era muy costoso hacerlo, que fue que armamos lo que nosotros llamamos el Atlas de las Desigualdades Educativas, que lo hice con Florencia Zurruy. Y la verdad que ese trabajo fue sumamente interesante, y aparecían muchas cosas que, insisto, son elementos que me parece que pueden entrar en nuestros sistemas porque son elementos a los que se le puede dar seguimiento. Lo interesante que apareció en el trabajo con Florencia, bueno, muchas cosas pudimos hacer ahí, creo que el Atlas está online, se lo puede ver. Hay muchas cosas que pudimos hacer, pero se me cruzan básicamente una, que tiene que ver precisamente con ese análisis microterritorial, que es cuando uno agarra todo Centroamérica, por ejemplo, y también pasó en la zona andina, uno puede, a partir del grado de concentración de las comunidades indígenas, de población indígena en ciertas zonas, reconstruir el mapa, digamos, de los núcleos de alta concentración de población indígena, que uno supone que eran los núcleos que existían incluso antes de la colonia. Y uno puede hacer un análisis de la situación educativa de los espacios territoriales en los que hay una alta prevalencia de comunidad indígena, que me acuerdo muy claramente, cuando analizamos, hay una comunidad que uno lo puede ligar a la cultura maya, que está en este límite entre Guatemala y México, ¿no? Y ahí teníamos un perfil de determinadas características, y cuando uno permite la irrupción del Estado en el análisis, y veíamos que esa mancha, ese espacio quedaba dividido por la mitad de la población de esa comunidad quedó del lado guatemalteco y la mitad del lado mexicano, los perfiles educativos eran muy diferentes, o sea, el impacto que tenían las políticas educativas en México era mucho mayor que el que tenían las políticas educativas de Guatemala. Entonces uno veía cómo esa misma comunidad queda dividida en la mitad por una línea que es el límite entre los dos países, y cómo la oferta educativa en ambos países es diferente y tiene un impacto distinto en la comunidad. Ese tipo de análisis también lo vimos en el límite entre Perú y Ecuador, son sumamente interesantes. Y son todos elementos que, en la medida en que uno puede mostrarlos, en estos casos era muy importante graficarlos, mostrar los mapas, enriquecen mucho la posibilidad de pensar las políticas, y me parece que son elementos que merecen estar en los sistemas, que merecen quedar ahí, que merecen darle continuidad, pero también creo que estos sistemas de información, más que mostrar, además de mostrar información, tienen que analizar esa información, y por lo menos compartir de un modo de divulgación, de un modo más didáctico, primeras lecturas y aproximaciones y usos de esa información, y creo que esa es una fuente que enriquece mucho. Para apurar un poco, bueno, hay una tercera fuente que
que aparece, ahora sí, ya una fuente intraescolar, que es los cuestionarios complementarios a los operativos de evaluación de aprendizaje, ¿no? O sea, cómo podemos aprovechar los cuestionarios complementarios y que nos permite de alguna manera entender las desigualdades en los aprendizajes de las chicas y los chicos, en función de un conjunto de indicadores relevados más indirectamente, pero que nos pueden servir. Son útiles, yo creo que hay que aprovechar. A mí me gusta, en realidad de los sistemas esos, me gustan mucho más los cuestionarios complementarios que la prueba de evaluación. Me parece mucho más rica y mucho más interesante lo que aparece en esos cuestionarios que lo que nos pueda decir las pruebas de evaluación. Y ahí hay un debate que me parece que en el que hay que meterse, que es este modo tradicional que se instaló de analizar esos datos tratando de identificar factores extraescolares, escolares y extraescolares en la determinación de los resultados. Y a mí me parece que es muy básica la forma de división que se hace, se entiende como factores escolares todo lo que hace a la escuela, las características del director, la formación de los docentes, características respecto a alumnos por aula, todo ese tipo de elementos, y se vuelca en el extraescolar todo lo que tenga que ver con la vida de los estudiantes. Y bueno, ahí, digamos, creo que es necesario dar una discusión en el sentido de que la mayoría de los factores son escolares, ¿no? Porque que un chico pobre aprenda menos que un chico de clase media, claramente es una deficiencia del sistema educativo, es un problema escolar y no de la familia. Yo creo que, obviamente hay un límite, ¿no? Hay un límite en que hay una base de bienestar necesaria para que los procesos de aprendizaje sean posibles, pero ese límite es bastante bajo, quiero decir, yo utilizo una expresión que quedó plasmada en algún trabajo, cuando con Tedesco discutíamos los temas de educabilidad, una palabra absolutamente errónea para utilizar, pero bueno, en esa discusión decíamos, bueno, hay un nivel de bienestar por debajo del cual no hay pedagogía posible, ¿no? Entonces ahí sí uno puede decir, bueno, acá aparece lo extraescolar, pero por encima de ese umbral, es la escuela la que tiene que encontrar la vuelta de cómo educar, cómo garantizar el derecho a la educación en contextos adversos y complejos, ¿no? Por lo cual, más allá de salir a discutir, y que creo que hay que hacerlo si uno utiliza esas fuentes, a discutir qué entendemos como factores escolares y extraescolares, me parece que son fuentes muy interesantes. Ya más delicadas respecto a la confiabilidad de los datos, porque son declaraciones que suelen hacer el propio estudiante y demás, no tienen por ahí el cuidado que tiene un censo o una encuesta de hogares, con las limitaciones de que estamos trabajando con una fuente que es exclusivamente interna del sistema educativo, pero dicho eso, yo creo que son fuentes que hay que empezar a ver. Si revertimos la causalidad y decimos, bueno, ¿cómo ahora pensamos, no la determinación que tiene lo social sobre lo educativo, sino la determinación que tiene lo educativo sobre lo social? Como decía antes, ahí pasamos la mirada fundamentalmente al mundo adulto, y ahí tenemos como 3 niveles de análisis. Primero, el adulto en el propio sujeto, o sea, la educación en el propio sujeto. Segundo, la educación en su familia. Y tercera, la educación en la comunidad o en lo social. La del propio sujeto es claramente análisis de inserción laboral, o sea, son los típicos análisis de perfil ocupacional y tasas de retorno de la educación. Una discusión que se puso muy de moda en los 90, una educación que además consolida esa imagen, por lo menos, una discusión que cuando se ve ese punto pone el debate en el aspecto de educación que tiene que ver con la formación de recursos humanos, digamos, pero bueno, que es interesante y que es legítimo y que efectivamente muestra el funcionamiento de los mercados de trabajo. Voy a volver a este punto. El segundo nivel de análisis es analizar la situación, la calidad de vida de las familias en función de la educación de los adultos, y bueno, y efectivamente eso se ve, o sea, lo que decíamos antes, una familia donde los adultos son universitarios seguramente va a tener una base de bienestar muy diferente a la que tienen quienes son de educación más baja. Y el tercer punto es analizar el funcionamiento de lo social a la luz del nivel de educación ya agregado, digamos, de los adultos. Ahí me parece que es el punto más complejo de analizar y donde la discusión es más difícil. Porque los 3 niveles, tanto el individual, el personal, pero sobre todo en por ser un agregado, aparece muy fuertemente una mirada que suele poner el foco en lo educativo, diciendo, bueno, porque no tenés una buena educación, no tenés un buen ingreso, porque no tenés una buena educación, tu familia es pobre, o porque no tenés una buena educación,
porque no hay buena educación, este país no avanza, podríamos decir. Cuando en realidad a mí me gusta mucho más miradas relacionales del estilo de las que plantea Rubén Kasman en su análisis de activos y estructuras de oportunidades, donde en todo caso el resultado a nivel individual, el resultado a nivel familia, el resultado a nivel sociedad, es mucho más relacional y no tan lineal. No es que hay una dirección, una causalidad, dice, bueno, la educación determina estos aspectos, sino que en todo caso lo que pasa en cada uno es la forma en que dialoga la educación que uno tiene con el contexto en el que está, ¿no? Y en ciertos contextos, aún con un nivel de educación media o medio baja, a uno le puede ir bien en la vida, tener un trabajo adecuado y tener una base de bienestar saludable, y en otros contextos el mismo crédito, el mismo título tiene un impacto selectivo, discriminador mucho mayor. Entonces, a mí me parece que en todos esos análisis lo que hay que tender a erradicar son esas miradas tan unidireccionales, ¿no? Donde se explica todo desde la educación y después se termina echando la culpa a la educación. Me acuerdo que en aquel trabajo sobre educabilidad tuvo su origen en un debate que hubo en Washington en el que participó Juan Carlos Tedesco, en el cual el sentido de esa reunión era: venimos de la década del 90, el debate se fue en el año 2000, venimos de la década del 90, donde hubo una gran expansión económica en toda la región, pero hubo un gran deterioro de lo social. Como de la perspectiva del banco y demás, el nexo entre lo económico y lo social es la educación, ¿no? Entonces decían, bueno, si crece la economía, pero se deteriora lo social, lo que están dando mal es la educación. Y por eso vamos a discutir la educación, y por eso lo invitaron a Tedesco. Y Tedesco dice, bueno, es cierto que sin educación no vamos a tener desarrollo social, pero yo como pedagogo les puedo plantear que sin desarrollo social no hay educación posible, ¿no? Entonces, a mí me gustan más esas lecturas relacionales, esas lecturas complejas, donde los procesos van de la mano. Casi siempre todas estas miradas que ponen tanto a nivel de recursos humanos, como a nivel de familia, como a nivel de sociedad, tienden a darle una autonomía muy potente a la educación, como si fuera realmente el gran factor para explicar todo esto. Entonces, creo que esas son discusiones que hay que dar, discusiones que se van a manifestar en el tipo de indicadores que uno utilice, por ejemplo, en el diseño de una base de sistema. Planteo dos desafíos que me parece que quedan por resolver. El primero es cómo acompañar desde la información la irrupción de la agenda de la diversidad en la política pública. Creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos por resolver. Estamos acostumbrados a analizar las desigualdades en clave de desigualdades sociales que se reproducen, o sea, las desigualdades presentes como reproducción de desigualdades pasadas. La visión de la productividad de desigualdad tuvo es la gran matriz de la que solemos pensar estos fenómenos, pero ahora aparece otro tipo de desigualdades que no emergen de desigualdades anteriores, sino de desigualdades que emergen, o se nos hace invisible, porque eso siempre estuvo, desigualdades que emergen de la diversidad. Digamos, cómo los mecanismos de discriminación, explícitos, implícitos, del mundo privado, del mundo público y demás, traducen la diversidad en desigualdades. Ese es un fenómeno que todavía nos está costando mucho, en parte por las fuentes, ¿no? O sea, todavía tenemos, bueno, la discusión ahora de género, el tema que se venía planteando de el apego al modelo binario, bueno, todos esos elementos que paulatinamente se van superando en las fuentes, pero aún así, creo que género es en todo caso el espacio que más avanzó, pero a mí me parece que hablar de diversidad es muchísimo más que hablar de género, es más que hablar de etnia, es más que hablar de lo racial, es más que hablar de nacionalidad, es mucho más que todo eso. Me parece que hay que tener una sensibilidad a la particularidad de las personas y en los rasgos que constituyen la individualidad de las personas, que queda mucho por resolver en términos de la información que traen las fuentes, pero también en términos de las herramientas analíticas con las que nos acerquemos a ellas. Los modelos binarios, pobre o no pobre, indígena o no indígena, afro o no afro, hombre o mujer, me parece que son peligrosos porque apresuran conclusiones que creo que no son las adecuadas, pero además terminan reafirmando la figura del privilegiado que es el hombre blanco, no indígena, ¿no? Digamos, y poniendo al resto como los otros, ¿no? Todos somos iguales menos ellos, que de alguna manera es la premisa que está muy subyacente en la mayoría de sus análisis. Y el otro gran desafío es el desafío de la política, digamos. Si uno se pregunta cómo, de pensar la política y de observar la política, si uno se pregunta, estamos analizando la relación entre dinámica social y dinámica educativa,
el nexo que termina generando aproximaciones o desarticulaciones entre esas dos dinámicas es la política social, la política educativa. Entonces, me parece que un espacio que intenta establecer una reflexión entre en esta dinámica debiera cada vez más incorporar la mirada sobre la política. Nosotros lo hicimos en CITIAL primero desde el CIPI, el Sistema de Información de Primera Infancia, que era que como se planteaba como matriz de observación de la realidad de la primera infancia, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, inevitablemente había que mirar la política. O sea, había que mirar al Estado. O sea, habría que ver, por un lado, al niño como sujeto de derecho, pero fundamentalmente había que mirar al Estado como garante. Entonces fue la primera vez que dentro de CITIAL incluimos un observatorio de políticas, y luego fue Vanessa de Alessandre quien tomó esa idea de CITIAL y la volcó al CITIAL clásico, digamos, el CITIAL de la educación básica. Y ahí ella propuso un esquema de observación de la política que quedó a mitad de camino, pero que es sumamente interesante. Yo creo que cada vez más estos sistemas tienen que articular datos que hablan de la situación de los estudiantes, de la sociedad, de las personas, a nivel poblacional, digamos, con el Estado. Me parece que hay que hacer dialogar cada vez más el sujeto de política con el actor de la política o con la propia política que es el Estado. Yo creo que ahí hay varios observatorios de políticas. Me parece que hay que consolidar ese aspecto y me parece que hay que tener una reflexión más profunda de qué es lo que hay que mirar de la acción estatal para poder realmente hacer algo cercano, ya no indicadores, pero sí la identificación de puntos sensibles que merecen ser mirados y observados con continuidad para poder darnos cuenta en qué medida los estados se van consolidando o no en su función de garante de derechos. Me parece que ese es otro de los grandes desafíos que nos quedan. Bueno, podríamos decir varias cosas más, pero me parece que podemos dialogar. Estos fueron como, me parece que puntos relevantes para pensar estos temas, y con un recorte muy fuerte, ¿no? A ciertas preguntas de ciertas fuentes. Obviamente traías vos en la apertura el tema de la pandemia, es un tema para pensarlo, pero no lo incluí en esto porque apunté más a aspectos más estructurales del funcionamiento del sistema. Bueno, muchas cosas. Primero, muchas gracias por el recorrido desde las distintas fuentes que aportan a pensar la dinámica social, la dinámica educativa y la relación entre ambas. Digamos, es un muy buen paneo, digamos, de los alcances, de los desafíos que tiene cada fuente, y desde dónde fueron pensadas y desde dónde se puede, digamos, aprovechar la información de muchas fuentes que fueron pensadas con otros fines, ¿no? Y esto también, esto vos mencionabas el caso de la EPH, de cómo, ¿no?, nos aproximamos a pensar los fenómenos educativos con una fuente que aunque tiene otra finalidad y que a la vez es tan sustantiva de poder seguir dando cuenta, digamos, con una temporalidad tan interesante sobre los contextos educativos, digamos, de los distintos momentos, y en este en particular que estamos atravesando. Vos planteás, sobre todo en el final, algunas cuestiones de desafíos también, esta cuestión de ver la desigualdad y la diversidad y cómo las fuentes, ¿no?, pueden empezar a problematizar, ¿no?, esta cuestión desde sus alcances y limitaciones, y se me ocurrieron algunas cuestiones que quería como plantearte, a ver si se te ocurre algunas reflexiones, en esto que tiene que ver no solo con los propios propósitos de la fuente, sino de, por ejemplo, el reflexionar respecto a los desafíos de cómo generar mayores conexiones entre los sistemas de información, por ejemplo, que dan cuenta de esto, de aspectos diferentes y a la vez interrelacionados, como es la dinámica social y la dinámica educativa, ¿no?, para hacerlos dialogar desde aspectos más multidimensionales, ¿no?, y de adecuación a contextos como los que estamos atravesando. También pensar en esta línea, la relación entre los sistemas de información y los registros administrativos, cuestiones que se vienen discutiendo hace mucho tiempo ya, ¿no?, y que sigue habiendo toda una línea en eso de pensar cuánta generación de datos tenemos hoy en día, y puede ser pensadas y aprovechadas desde pensar las distintas fuentes de información de distinta naturaleza, ¿no?, de alguna manera. Me parecía que estaría bueno si se te ocurren algunas cuestiones con respecto a esto. También surgen algunas otras cuestiones en relación a los sistemas de información, y esto muy puntualizado sobre el campo educativo, pero también en general, que es toda la línea que se abre sobre
los sistemas nominales, ¿no? Digamos, en esto de pensar los alcances y las limitaciones de las fuentes en sus niveles de información agregada, y todos los avances que ha habido en las nominalizaciones. No podemos pensar específicamente en el campo de la educación, pero es todo un desarrollo, ¿no? en los sistemas de información. Bueno, eso también abre una interesante una perspectiva que sin duda se ha iniciado y llevará su tiempo para poder pensar la articulación entre dinámicas de lo social y lo educativo. Bueno, algunas ideas que se me ocurría interesante intercambiar, pero no sé qué piensa el resto, y qué se te ocurre también a vos al respecto. No, sí, me gustaría escuchar otras reacciones si es que las hay y seguimos conversando, ¿no? Perfecto. Y sigo saludando gente amiga como Eugenia, que hace mil que no la veo, pero que apareció por ahí desde el otro lado del país. Mendoza. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto. Nos hemos conectado especialmente con Sabrina hoy en la actividad que vimos, en la gran cantidad de actividades que tiene esta semana la UNIPE, porque estamos trabajando en nuestro equipo sistemas de información para la formación y el empleo, es decir, para las políticas de educación técnica profesional, desde el interés por las perspectivas territoriales, para la gestión local del desarrollo. Es decir, cómo pueden los sistemas de información aportar a los espacios de decisión de las políticas de formación y empleo en los contextos jurisdiccionales, básicamente. Para la provincia de Mendoza trabajamos nosotros. Así que bueno, hacía mucho que no lo escuchaba Néstor, y cuando vi ese título dije, no podemos perdernos esta convocatoria. Así que bueno, en relación a lo que preguntaba o comentaba Delia, venimos trabajando con esta intención de poder explotar fuentes de registro, y bueno, la verdad que para la cuestión jurisdiccional en relación a los datos educativos, no tengo una panorámica del resto de las provincias, pero en Mendoza la situación es que las fuentes son muy dispersas y es un enorme esfuerzo tratar de generar esas vinculaciones, no entre sistemas, sino entre fuentes y registros para cada uno de los niveles educativos. Estamos tratando de hacer un mapeo de educación técnica a nivel secundaria, de centros de formación de oficio, de las ofertas de los centros vinculados al Ministerio de Trabajo a través de Jóvenes Más y Mejor Trabajo y otro tipo de programas, y también de educación superior técnica, que es lo que está trabajando Sabrina en varias veces. Entonces, bueno, estamos en ese esfuerzo, tratar de armar una mega foto, porque de acá que la terminemos a armar nunca va a ser fácil mirar la dinámica. Ahí respondo a estos dos comentarios porque se unen, y me parece que hay dos puntos de encuentro de la información. Uno es en la persona y otro es en el territorio, ¿no? O sea, o vamos a hacer esquemas nominales que donde se encuentra la persona, ahí es más difícil acceso al funcionamiento de los sistemas, requieren, digamos, hoy en día está bastante avanzado, creo que en muchos lugares, no sé, si ustedes entran a la página de la FIP, van a ver la cantidad de fuentes de información que están articuladas alrededor de uno y todo lo que saben de uno, o sea, es posible hacerlo eso, pero creo que hay como más resistencias y hay más cuidados que tener, pero me parece que el tema de lo territorial, y acá aparece un tema que no lo puse en mi comentario mío anterior, pero que es clave, que son los sistemas georreferenciados de información, digamos, ¿no? A mí me parece que el encuentro de la información en el territorio es mucho más fácil, y las herramientas para trabajar en ese sentido, en este momento son extremadamente potentes. El trabajo del Atlas que yo les contaba fue nuestra primera aproximación al mundo GIS, y realmente es sumamente potente, y hoy en día se ha profundizado por las técnicas y los instrumentos y las herramientas que tenemos, pero también por la creciente disponibilidad de información que hay en ese sentido. Tenemos las escuelas georreferenciadas, tenemos los centros de salud, tenemos un montón de elementos georreferenciados que nos permiten hacer un análisis de la presencia del Estado en el territorio, incluso a nivel micro, y tenemos mucha otra información georreferenciada que hoy en día creo que es en el ámbito donde más se está haciendo posible generar este encuentro de diversas fuentes
en un mismo, digamos, el diálogo de las fuentes, el punto de encuentro de las fuentes está siendo mucho más fácil hoy en día a nivel territorial, microterritorial, ¿no? Y eso es bueno, que a nivel del sujeto. Cuando uno ve ciertos estudios que se hacen a nivel de sujetos en algunos otros países, por un lado genera mucha admiración, por otro lado siempre está este temor, ¿no? De tanta información junta a nivel micro, a nivel individual, personalizado, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿No? Alguna vez veía un estudio que hizo Gregorio del Acqua sobre el tema de la segmentación educativa en Chile, y él analizaba qué pasaba, esta discusión de si la segmentación educativa es expresión o no de la segmentación territorial, digamos, o sea, si las escuelas expresan las particularidades del contexto, y entonces la segmentación educativa no es más que expresión territorial, y él hace un ejercicio que me pareció brillante, que era, compara la distribución real de los alumnos, ¿no? En las escuelas, o sea, analiza la segregación educativa real, con la que habría si los chicos fueran a la escuela más cercana a su vivienda. Para poder hacer eso, necesitas una información tremenda, o sea, necesitas de cada chico saber dónde vive, cuál es la escuela más cercana. Bueno, él tiene esa información, la hace, y lo que muestra es que el sistema chileno a la segmentación territorial le suma un plus. O sea, que efectivamente hay un elemento, pero ese hallazgo, que a mí me parecía brillante, solo se lo pueden hacer en un espacio donde él estaba accediendo a la información georreferenciada, no sé con qué grado de anonimato, cómo se puede manejar, de los estudiantes de cada escuela, ¿no? Son ejemplos de la potencia que puede tener la información de carácter administrativo cuando está más integrada y demás, pero creo que es mucho más compleja, son mucho más los recaudos legales y demás, pero sí me parece que hay que apostar fuerte a la dimensión territorial, que yo creo que también tiene una potencia muy... Me parece que diría incluso hasta puede llegar a ser más potente esta idea de cómo se suman los distintos espacios en un territorio más que la individualidad. Pero sí, creo que yo en lo personal me parece que apostaría más a eso y buscaría y estimularía más que la mayor cantidad de información posible sea con algún soporte, con alguna referencia espacial. Bueno, a lo mejor si te animás nos acompañás en este camino. Hay que pelearla, sí, pero fíjense ustedes, no sé si se lo están haciendo, cuánto de la información que están utilizando tiene soporte georreferencial, digamos, o sea, espacial, con las coordenadas, y cuánto se puede hacer. La vez pasada veía con UNICEF que está queriendo trabajar este tema de las escuelas sin conectividad, y tiene identificadas 5.000 escuelas, y la información que hay, por lo menos en términos que tienen que ver con conectividad, todo el tema de dimensiones tecnológicas y demás, es mucha la información que hay ya georreferenciada. Yo creo que hay que aprovechar mucho toda esa información. Mendoza tiene ya hace unos 3-4 años una plataforma donde está cargada la información de cada uno de los estudiantes de nivel, digamos, de las escuelas dependientes del gobierno de la provincia de Mendoza. Pero bueno, son herramientas recientes, nuevas, que no vamos a llegar tan rápidamente al sistema de información con el que cuenta Chile, pero se va en ese camino de a poco, así que sí, trabajamos con georreferenciación también, es más, nosotros mismos en el equipo armamos la georreferenciación de los establecimientos y bueno, es muy interesante. Pero bueno, seguiremos en contacto. Sí, creo que es la gran herramienta en este momento. También hay que saber qué preguntas hacerle, ¿no? O sea, creo que la falta de hábito en trabajar con ese tipo de herramientas apresuran producciones de información por ahí no tan potentes y conclusiones bastante discutibles. Creo que implica toda una reflexión analítica, que hay detrás de lo que vemos a partir de esa información. Creo que hay también riesgos que tienen que ver con la irrupción en un campo en el que hay pocos expertos y mucha gente todavía perdida, ¿no? Daniel levantó la mano. Adelante, Daniel. Sí, gracias, Delia. Gracias, Néstor, por la presentación. Por lo que veo, el público, la audiencia es especializada, o sea que yo que no lo soy en este tema, nada, voy a hacer
uno o dos comentarios que por ahí corran un poco el eje, pero bueno, siempre se puede volver. No, en primer lugar, quiero decir simplemente que me gustó mucho la estructura argumental del armado de la presentación. Muy simple esta idea de, digamos, de la estructura económica, de la sociedad, la educación a la sociedad, mirándolo desde los indicadores, y la estructura agregada de mirar el individuo, la familia o el hogar. Digo, además de ser un elogio que parece banal, me parece que está absolutamente relacionado con el último comentario que hacía Néstor, en relación que hay que saber qué preguntar, cómo preguntar, y tener una reflexión analítica sobre los datos. Me parece que esta estructura tan simple, inclusive muy elemental, pero que organiza la presentación, tiene en un sentido mucha sociología detrás, digamos, y bueno, eso me pareció interesante escucharlo, porque uno podría, digamos, avanzar en una lectura dejando de lado los sistemas de información, precisamente cuál es la mirada sobre la sociedad y sobre la educación que se está poniendo allí, toda la discusión o la desconfianza sobre las variables dicotómicas, etcétera, etcétera, me parece que también está vinculado con eso. Pero bueno, esto era simplemente un comentario en relación con lo que me produjo la exposición. Tengo dos preguntas, una también elemental, pero específica en algún punto. Está asociado con la primera parte de la presentación, el clima educativo, y vos, Néstor, te referías a, digamos, cuánto de la, por ejemplo, el nivel de estudios universitarios condensa, bueno, no usaste esta palabra, pero resume, digamos, mucho de la historia de vida de una persona, y allí tiene acumulada mucha información. Mi pregunta es cómo leer, digamos, la variabilidad en el sentido de que el sistema de educación, el sistema universitario, por lo menos en Argentina, va perdiendo su rasgo elitista, o por lo menos va moderando ese rasgo con la aparición de universidades en distintos lugares del país, las públicas, las privadas. Es decir, en qué medida, entiendo que la encuesta permanente de hogares no podría dar esa diferenciación, pero digamos, ¿cómo pensarías a lo largo del tiempo? Tal vez no sea lo mismo un adulto que tiene, no sé, 10 años de egreso universitario de otro que tiene, no sé, 20 o 30, ¿no? Si pensamos en el caso de Argentina, el proceso no diría de masificación, porque no lo es, pero de expansión, digamos, de los estudios universitarios. Eso en relación con esa cuestión particular. Y la segunda, no es una pregunta, es una cuestión, creo que la hemos cruzado en algún otro espacio que compartimos, es por la aparición y el uso de los datos dentro de del famoso Big Data, digamos, pero en el sentido de que, digamos, es el Estado que va perdiendo en algún sentido el monopolio, ¿no? Porque todas las referencias que vos hacías en relación con la construcción de información, me pareció entender que son, bueno, digamos, los dos. Las fuentes que vos presentás en análisis son fuentes estatales. Toda la discusión de la convergencia, la compatibilidad de sistemas, también son, digamos, están pensadas en fuentes estatales. Sin embargo, bueno, la aparición, lo hemos visto mucho en la pandemia, de estos... pero no es una pregunta técnica, sino es como una pregunta de proyección, digamos, ¿qué pasa con el tema del monopolio del Estado? Digamos, sabemos, digamos, lo que le costó a los estados nacionales en su surgimiento construir sus sistemas estadísticos, que no son solo sistemas estadísticos, ¿no? Son sistemas de pensamiento, de categorías. Bueno, hay un montón de teorías
regulación, biopolítica, etcétera. Bueno, ahora los estados pareciera, no lo tengo muy claro, que van perdiendo ese monopolio, y bueno, ¿cómo pensás vos y las colegas presentes ese tipo de desafío, digamos, ¿no? A esto me refería cuando corría el eje de conversación. No, está bien. La primera pregunta, bueno, gracias por el comentario. La vez pasada me contactó alguien de una consultora internacional que están diseñando un proyecto para fortalecimiento del funcionamiento del Ministerio de Educación de un país de América Latina. Y querían, como gente amiga, me decía, fíjate vos cómo lo ves, si estamos dando en la tecla y demás. Y cuando me pongo a ver los perfiles, que había una de las líneas que era claramente el fortalecimiento del sistema de información de ese país, ¿no? Y entonces, el perfil era un experto en sistema de información y era un informático. O sea, ellos cuando pensaban a quién vamos a contratar para que fortalezca el sistema de información de tal país, era un informático. Y yo le decía, el informático es el último, el informático es el que tiene que saber lo que se quiere hacer y hacerlo, pero el qué se quiere hacer es claramente una discusión de política, es una discusión, y es increíble cómo quedó desdibujado el lugar que tiene la pregunta adecuada o el marco analítico que uno quiere hacer, desde el cual uno se aproxima a esa realidad, quedó desdibujada en el momento del diseño de los sistemas de información, ¿no? Una especie de apropiación del sistema de información por el lado digamos, de quienes administran la información, y no quienes los diseñan y demás. Entonces, en ese sentido, un poco mi lectura es ese, porque se traduce en el formato de esta presentación, pero sí, me impactó mucho cuando yo le digo, y me dice, claro, tenés razón, digo, bueno, es una consultora internacional, europea, digo, no te puede estar pasando esto, ¿no? El punto del clima educativo, ahí traes un tema muy interesante. Yo decía eso, en el caso argentino, por ejemplo, hay una configuración, efectivamente, del perfil educativo de los adultos que va transformando cuáles son puntos de corte, o como decís vos, los que configuran la élite o no de un espacio. Y a mí me parece que efectivamente estamos pensando, yo estoy invitando a construir una variable independiente, podríamos decir, que se va transformando, que requiere ser chequeada con cierta regularidad para poder decir, bueno, lo que estoy comparando puede tener cierto valor o no en el tiempo. Es complejo, pero yo creo que hay algo de eso. Me sigue gustando por este tema, insisto, de que es pensar cómo lo estructural explica lo coyuntural. Que un chico vaya a la escuela o no es un dato de coyuntura pura, es hoy. Y explicar la coyuntura por la coyuntura es algo que pasa mucho en el análisis de esta información, y terminamos cayendo en análisis tautológicos que a veces pierden sentido. Entonces, ¿cómo romper la tautología? Y me parece que es fundamental tener en claro en una fuente de información qué es estructural y qué es coyuntural, ponerlas de un lado del otro y empezar a dialogar esos aspectos. Las encuestas de hogares, insisto, creo que el único dato estructural que tiene es ese, por eso reivindico el uso, y por eso me parece que es clave tenerlo en la mirada. Pero traes el tema de cómo se va corriendo el límite, cómo la universalización, digamos, la deselitización de la educación superior empieza a reconfigurar ese escenario. Esa es una discusión muy interesante. Ustedes habrán visto que hará varios años, pero que lo siguen diciendo, ya no tanto, pero que en algún momento la CEPAL había instalado muy fuerte la idea de, para no ser pobre hay que tener la secundaria completa, ¿no? O sea, es necesario, la explicación que daba de por qué había que garantizar el derecho a la educación y por qué había que universalizar la educación secundaria, era claramente de una visión utilitaria, digamos que es la manera de dejar de ser pobre. Y entonces te mostraban en un gráfico que los que tienen secundaria completa, la probabilidad de ser pobre era mínima y entre los que la tienen era máxima. Y yo me acuerdo que lo discutía con Martín Hoppenheim, que en ese momento dirigía el área social, y decía, no, Martín, pero eso pasa porque la educación secundaria, los que tienen educación secundaria son privilegiados. O sea, si vos le das educación secundaria a todos, se diluye el efecto privilegio y pasará a ser los que tienen universitaria. O sea, la sociedad, por algún lado, reproduce las desigualdades. O sea, si no, parecería que es bárbaro, no es un problema educativo, no es un problema económico el tema de la pobreza, sino que es un problema educativo, digamos, ¿no? Lo que vos traes remite exactamente a eso, o sea, cómo se te va corriendo el arco, digamos, en la medida en que vas avanzando, y dónde encontrás el elemento que hace diferencia y que marca una discriminación, ¿no? Pero hay que tenerlo presente eso, es un blanco móvil. Creo que ese es el punto, tener presente que es un blanco móvil, y tener presente
o poder identificar dónde está el elemento que marca la diferencia entre un sector privilegiado y otro no, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Ya hoy la educación secundaria pareciera no ser más ese nivel en muchos espacios. La diferencia, o el que quedó afuera antes, digamos, pero fundamentalmente empieza a aparecer después. De hecho, la CEPAL en un momento había actualizado el dato, decía que hacía falta tener, creo que 15 años de educación para no ser pobre, y últimamente hace ya un tiempo que no lo veo, pero yo lo he discutido eso en la CEPAL, como diciendo, todos están dando cuenta de la situación de un sector privilegiado, y no lo van a poder proyectar a la totalidad simplemente por hacer universal ese privilegio. Los privilegiados existen siempre y van a ser otros, ¿no? Fue una discusión, pero me parece que se cae mucho en ese error. No quisiera decir eso yo cuando propongo utilizar el clima educativo, me parece que es una advertencia importante de hacerla cuando se la usa, ¿no? No, está claro el Por sentido eso, que claro, lo yo que hacías. no, el valor no está en la credencial, sino en la historia, o sea, nuevamente no caigo en el dato presente de la persona que tiene el título, no, sino que busco enfatizar siempre en la historia, en la trayectoria educativa que se sintetiza en ese dato de presente, ¿no? Respecto a lo último, a la Big Data, creo que quien está en esta mesa tiene más experiencia que yo. Ahí yo tengo la limitación de lo que era estar trabajando en un sistema de información que tenía una pretensión regional, que teníamos como foco toda América Latina, y entonces nos perdíamos bastante de la posibilidad de meternos en ciertas particularidades de los países, entre ellos la disponibilidad o no de cierta información que vaya más allá de la información pública, que creo que es un tema interesantísimo. Me parece que hoy hay muchísimo para hacer ahí, pero honestamente no tengo mucha experiencia. Hay una investigación que a mí me encantaría hacer, que es, ¿vieron esto de que ustedes, cuando uno va caminando, el celular va marcando el camino que uno hace, y si uno mira en el Google Maps, las trayectorias de uno, descubre qué es lo que caminó uno cada día y demás? Me encantaría hacer un estudio sobre segregación espacial, que es ver cuál es la ciudad que cada uno usa, ¿no? O sea, tomar determinados lugares de residencia, niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera, hacer una especie de matriz de personas, y a cada una de esas personas decirle, bueno, hacé tu vida normal durante un mes y después déjame acceder a tu mapeo, ¿no? Yo creo que sería fascinante, porque creo que es una manera, ya se debe estar haciendo, se deben haber hecho seguro, que es una manera de analizar los usos del espacio, el espacio público y demás, según distintos estratos. Bueno, esa es la potencia que tienen todas estas fuentes, y yo creo que cada vez más hay que trabajar con eso. Google aportó mucho ahora en el seguimiento de la pandemia con respecto al tema de la movilidad y todos esos elementos. Creo que sí, que efectivamente hay mucho para hacer, pero honestamente no tengo más que curiosidad frente a eso, pero poca experiencia, ¿no? Pero sí, estoy seguro que acá hay alguien que pueda decir algo. No sé cómo Ahí lo les están viendo ustedes en cuento sus lugares. algunas experiencias, si quieren, desde la cuestión de lo territorial. Por supuesto, las movilidades son un aspecto central para poder mirar los territorios. Y no con este tipo de herramientas aún, porque estos datos de Google y de estos sistemas de información, salvo a nivel de los gobiernos centrales, es difícil de acceder a ellos, digamos, o al menos nosotros no tenemos experiencia en nuestro equipo en el uso más cotidiano de los datos que sí están disponibles cuando uno accede a esas plataformas. No tenemos ahí un registro de que está disponible, que no, pero sí los gobiernos a través de convenios sabemos que los están usando, al menos a nivel nacional, para algún tipo de información. Con herramientas más caseras, nosotros hemos hecho, por ejemplo, experiencias de mapeo, no de la movilidad completa, pero sí de mapeo en zonas con los propios actores, ¿no? Porque la cuestión con los sistemas de información para los que trabajamos la mirada territorial es que muchas veces las distinciones jurisdiccionales no nos sirven para mirar realmente, por ejemplo, los mercados de trabajo locales y la movilidad entre trabajadores y trabajadoras, entre espacios de trabajo y hogares, y accesos a servicios educativos. Entonces, algunas veces hemos hecho ejercicios de hasta dónde llega tu lugar con las personas. Una cosa es lo que vemos en el mapa y otra cosa es lo que cada comunidad marca en el mapa como su lugar. Bueno, hasta dónde llega Vistalba para vos, en la zona en la que yo estoy en este momento, ¿no?
Y lo que encontramos en esos mapeos, se van armando mapas y se van superponiendo. Lo que encontramos es que ese territorio es totalmente diferente, incluso para las personas que viven en la misma cuadra, en el mismo barrio, porque depende de hasta dónde se mueve, hasta dónde no se mueve. Eso por un lado. Y lo otro que venimos trabajando en el equipo, ahí sí, ya en un nivel más sistemático, con la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas, se llama en la provincia, es tratar de incorporar, Mendoza tiene un instrumento, una encuesta de hogares, que es la encuesta de condiciones de vida, y ahí hemos trabajado hace unos años tratar de incorporar alguna información del código postal entre el lugar de trabajo y el hogar, y por supuesto tampoco vamos a ver movilidades, pero sí al menos tener una referencia entre estos dos espacios, que es el hogar de trabajadores y trabajadoras, para los que están en este rango, creo que mayores de 18, lo incorporamos, no recuerdo bien, y ya vamos a tener una de las micro bases de datos de la última encuesta de la provincia que se hizo, cuando esté terminada de procesar, para poder mirar algo ahí de las movilidades. Y esto es sumamente importante para mirar la oferta educativa también en relación a eso. Vamos a ir avanzando ahí un poquito. El punto es que, porque esos son estudios específicos, o sea, ¿cómo identificar qué información de todas esas uno debería tratar de incidir para que se convierta en información de producción regular? Porque con lo que nos enfrentan estos espacios, los sistemas de información, los observatorios, etcétera, es con la necesidad de trabajar fundamentalmente con información de producción regular, que es la que permite generar análisis de tendencias, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cuando decís que lo hacemos, Eugenia, ¿de dónde están haciendo? ¿Desde la universidad? ¿Cuál es tu espacio en el que estás haciendo? No, los equipos de investigación, nuestro equipo de investigación tiene lugar en la Universidad Nacional de Cuyo, en un instituto, que es el Instituto de Trabajo y Producción, que tiene como referencia la Secretaría de Extensión y Vinculación de la universidad. Entonces, pero es un ámbito universitario, o sea, todo lo que vos decís se está haciendo desde la universidad. Desde la universidad, y como estamos en una Secretaría de Vinculación, depende de los ciclos políticos y las posibilidades de los equipos en cada momento, logramos tener mayor o menor fluidez con la Dirección de Estadísticas de la provincia. Claro. Y este instrumento que te comento es un instrumento de producción regular, se hace una vez al año desde el año 2007 en la provincia de Mendoza. Es la encuesta de hogares de la provincia, por decirlo de alguna manera, que nos permite trabajar a nivel de ámbitos urbanos y rurales toda la provincia, cosa que no podemos hacer con la EPECH. Entonces, claro, lo que tiene, bueno, desde el 2007 ya tiene más de 10 años, pero ha tenido los primeros años muchos procesos de ajuste, entonces no tenemos posibilidad de comparar para todas las variables y en todos los momentos. Al principio cambiaba también el momento del año en el que se hacía, porque depende del presupuesto provincial, pero en los últimos años ha logrado cierta regularidad, y en este trabajo conjunto entre la universidad y la Dirección de Estadísticas hemos podido trabajar con ellos algunos grupos de preguntas. Por ejemplo, hay varias preguntas vinculadas a la cuestión de la distribución de las tareas del hogar y el género, y la cuestión de las mujeres que se pudo trabajar. Entonces ya esta última modificación que hicimos de manera conjunta va a tener 2 aplicaciones, y pronto vamos a poder ir viendo esos ajustes. Entonces hay una tarea que se puede ir ahí a ¿Y esas cosas dónde las van publicando? Todavía no, pero porque todavía no tenemos la última. Pero bueno, lo histórico. La base. Es que no es tanto lo histórico, digamos, es en los, por ejemplo, estas 2 modificaciones que te cuento son, sí, de vínculos de muchos años con la DEIE, pero que se plasman finalmente en el instrumento, a lo mejor en la última onda. Y bueno, lo que ya sabemos, y se retrotrae cuando cambia la administración, etc. Esto último, a lo mejor logramos trabajarlo en nuestro informe final de proyecto el año que viene, y ahí algunas cosas pueden ver. De todas maneras, el instituto tiene un micrositio, les puedo compartir ahora enseguida, a ver si logro hacerlo entre el teléfono. Delia, perdón, que me robé la moderación de la mesa. No hay ningún problema, no hay ningún problema. También te quiero preguntar a vos, que nos cuentes qué están haciendo ustedes al respecto, pero bueno. Perdón. Sabri, ¿vos puedes
y dejo la palabra. Sabri, ¿puedes compartir vos el link del micrositio? Tenemos un repositorio institucional donde están cargadas todas las producciones de la universidad y les compartimos para el que quiera. Bien, gracias. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, es una mesa de colegas y entonces ya para estos intercambios que no nos, hace mucho que no nos hemos puesto al tanto de algunos de estos temas que, bueno, obviamente son de interés de todos nosotros, así que más que agradecidos. Bueno, no sé si queremos hacer algunas preguntas más en relación a los comentarios y a la presentación de Néstor en particular. Y si hay alguien más, si no, Néstor, podemos, bueno, agradecerte este espacio, agradecer a todos los colegas la participación, el clima de intercambio. Este es un espacio que realmente nos parece muy importante seguir sosteniéndolo y nos hemos dado cuenta de que es importante seguir promoviendo estos intercambios entre quienes trabajamos en lo cotidiano con los sistemas de información, por muchas de las cosas que venimos diciendo hasta aquí, ¿no? De las preguntas que nos estamos haciendo en relación a los fenómenos sociales y educativos, y a los alcances y los desafíos de las fuentes de información, a las modificaciones que se van dando, a las cuestiones que los mismos sistemas de información van, digamos, preguntándose desde quienes están a cargo, ¿no? en los organismos oficiales. Esto que vos planteabas también, Néstor, a ver, muchos de los temas que abordamos en los fenómenos sociales y educativos tienen que ver con fuentes, por supuesto, oficiales, ¿no? Que nos permiten hacer análisis en series históricas, análisis comparativos, análisis de universos de las realidades que trabajamos, y estos también están muy sujetos a los desafíos de la coyuntura. Este ha sido un periodo también muy particular, digamos, con muchas de las fuentes de información. Estamos atravesando en lo educativo los desafíos con las fuentes oficiales educativas, pero también en población estamos con los desafíos del censo de población, ¿no? Bueno, que lleva por delante, digamos, una nueva onda digamos, de relevamiento en este contexto tan particular. Bueno, muchas de las cuestiones que están buenas seguir discutiendo en esta relación entre los fenómenos sociales y educativos. Así que, bueno, si alguien más quiere cerrar con algún otro comentario, y si no, agradeciendo a todos y a todas este espacio y esta mesa, y a vos, Néstor, en particular por tu tiempo. Bueno, yo agradezco la invitación y agradezco a quienes se acercaron, que se creó un espacio así muy de amigos charlando sobre un tema que nos interesa a todos. Así que eso. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos seguimos comunicando y viendo. Cerramos aquí.